¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente como todos los jueves a las 21 horas en Aquí y Ahora Salud. Como les habíamos anticipado en el último programa, hoy vamos a charlar sobre homeopatía. Tenemos la suerte de que nos acompañe en este programa un médico especialista en homeopatía, el doctor Daniel Cento. Así que, buenas noches, Daniel. Bueno, buenas noches. ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar acá. No, gracias. Me vas a ayudar a entender y aprender lo que es la homeopatía como especialidad médica. Y me gustaría que empecés tratándonos de explicarnos a todos qué es la homeopatía. Perfecto. Bueno, es una medicina, en primer lugar, bastante diferente a la medicina tradicional. La rigen leyes y principios diferentes a la medicina tradicional. En primer lugar tenemos la ley de similitud, que se basa un poco, a veces parece un poquito engorroso de explicar, pero vamos a hacer un intento. O sea, se trata de utilizar medicamentos que tienen la capacidad de, en los experimentadores, en las personas, a ver, empezamos un poquito primero. Los medicamentos homeopáticos se experimentan en personas sanas, no se experimentan en animales de laboratorio ni nada, o sea, se experimentan en personas sanas. Entonces, para que un medicamento se transforme en remedio homeopático, tiene que haber pasado por una cierta cantidad de experimentadores y haber podido rescatar un determinado cuadro sintomático perteneciente al medicamento y no a los experimentadores. O sea, yo soy experimentador, empiezo a tomar un medicamento homeopático, o sea, soy una persona sana, empiezo a tomar un medicamento homeopático y empiezo a despertar síntomas, molestias, dolencias que antes nunca había tenido. Entonces, esto significa que los síntomas estos pertenecen al medicamento y no al experimentador. Cuando yo tengo un paciente con un determinado cuadro sintomático, le voy a dar el remedio que fue capaz de reproducir esos mismos síntomas. O sea, si un remedio en una persona sana le hizo experimentar fiebre de 3 a 4 de la mañana, sensación de ardor en el estómago, dolor de cabeza punzante del lado derecho y 5 síntomas más, bueno, cuando yo tenga un paciente con todos esos síntomas, fiebre a las 3 a 4 de la mañana, dolor punzante en la sien derecha, ardor de estómago, ese remedio va a ser el que mejor va a poder tratar a este paciente y solucionarle o ayudarle a resolver su cuadro. O sea que un determinado medicamento que es capaz de provocar determinada sintomatología, ese mismo medicamento en una persona que naturalmente, espontáneamente la presenta, exacto, ese mismo medicamento es capaz de solucionarle la sintomatología. Exacto. Bueno, esa es la ley principal que rige la homeopatía. Después hay otra serie de principios que tienen que ver un poco con la individualidad del paciente. O sea, acá, más allá de hacer un diagnóstico clínico del paciente, de la enfermedad que el paciente padece, se hace un diagnóstico del enfermo, ¿no es cierto? O sea, a esto se le suman las características individuales del paciente, como de paciente ansioso, ansioso ante determinadas circunstancias, con determinadas características de su personalidad, y todo esto. Y entonces a eso también, o sea, también se tiene muchísimo que ver en el tratamiento y sobre todo en el tratamiento de las enfermedades crónicas, también así en las agudas, ¿no es cierto? Porque hay a veces que en un cuadro agudo, como estamos charlando recién, el paciente hizo un infarto, pero anticipadamente justamente había recibido una determinada noticia que le afectó y le provocó pena. Entonces hay remedios que actúan en los trastornos por pena, hay remedios que actúan en los trastornos por desprecio, hay remedios que actúan en los trastornos por miedo, en los trastornos por ansiedad, y bueno, entonces ese medicamento le va a ayudar a resolver o su problema coronario, o su gastritis o lo que sea, ¿no es cierto? O sea,
Por eso. Y en las enfermedades crónicas, con más razón, aquí hay que lograr la totalidad sintomática, es armar un rompecabezas con las características individuales del paciente, teniendo en cuenta las características de su personalidad, y además agregarle si es intolerante a determinados climas, si le gustan, tiene deseos o aversión por determinados alimentos, determinados sabores, y en base a eso se le da el medicamento de base suyo que lo va a ayudar a ir poniendo un poco en armonía todas las funciones vitales. Si hay una enfermedad, si hay una dolencia, es porque hay algo que está funcionando mal. Entonces lo que hace el remedio homeopático es ayudarle a corregir un poco todas esas... O sea, por lo que estoy entendiendo, o sea, cuanto más sintomático esté un paciente, probablemente mejor le puede hacer la medicina homeopática. Sí, exacto. O sea, como nos manejamos con síntomas, o sea, remedios que han experimentado síntomas en personas, a veces tenemos un poco hasta dificultades para tratar las enfermedades que se llaman enfermedades silenciosas, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, o sea, y entonces pueden mejorar hasta un cierto grado, pero que no nos sirve prácticamente. O sea, entonces, ya vamos a charlar de enfermedades más puntualmente, pero para seguir cierto orden y digamos, entender yo también más, vos nos estás explicando un poquito qué es la homeopatía. La pregunta siguiente es, ¿la homeopatía la ejercen médicos? Sí, acá en este país tienen que ser médicos. Sí o sí. Creo que en la comunidad europea la pueden ejercer personas no médicas que han tenido cierta preparación también importante, de 5 o 6 años, tienen un básico de medicina y el resto una especialidad y hacen algo, medicina naturista, y utilizan pero la homeopatía, pero solo remedios homeopáticos en determinadas graduaciones, o sea, no toda la amplitud los remedios homeopáticos se pueden preparar en un gran espectro de dinamizaciones, que ya después va, si querés, lo ampliamos un poquito. Entonces, para trabajar en todos todo el espectro se necesita ser médico. Claro. En Europa los médicos la pueden ejercer y con toda la amplitud del concepto. Con toda la amplitud, y en cambio hay algunos que con los naturópatas solo la pueden ejercer con determinados medicamentos, ¿no es cierto? Daniel, vos particularmente estudiaste medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Fuimos prácticamente compañeros ¿y dónde estudiaste? ¿Dónde se estudia la homeopatía luego? Y acá, por eso, en este país todavía ahí se estudia en centros privados, ¿no es cierto? Pero bueno, hay centros privados que están asociados, hay una federación de médicos homeopáticas argentina que nuclea todas las escuelas de homeopatía que hay en el país. Hay 6, 7 escuelas en Buenos Aires, una en Córdoba, también hay una en Tucumán, y a la vez todas estas asociaciones están unidas a la Liga Médica Homeopática Internacional, que es la que baja un poco toda la currícula de cómo se deben implementar esos cursos de formación. De la formación, ¿no es cierto? Claro. O sea, entonces, para resaltar, todos los homeópatas que legalmente ejercen su profesión son médicos. Exacto. Y estas asociaciones que vos nos nombrás tienen, digamos, lo que nosotros en la medicina tradicional tenemos una autoridad deontológica, o sea, autorizan a quién puede y quién no puede ejercer legalmente. Hay matrículas, tenemos matrículas y todo para ejercerlo. Tal cual como, por ejemplo, yo soy cardiólogo, vos sos homeópata, igual. Exacto, claro. No se podría decir especialista en cardiología porque todavía el Consejo de Médicos no lo aprobó. No lo aprobó, ¿no es cierto? Pero tenemos una especialidad hecha y con matrícula, registro. Claro. Escúchame, ¿cuáles son, en tu experiencia, el motivo más frecuente de consulta de homeopatía en el consultorio particular? Y
Es muy amplio, ¿no es cierto? Pero por lo general, y bueno, uno va teniendo siempre consultas en los que mejor andan los pacientes, ¿no es cierto? Esto del boca en boca es lo que te va llevando. Tuve buenos resultados en esto y todo. Se tiene muy buenos resultados en todos los casos de artritis, artrosis, cefaleas, migrañas. No, son justamente cosas muy sintomáticas. De claro, muy sintomáticas. En los niños, con todos los cuadros gripales, bronquiales y todo, hay muy buenos resultados, no solo en los cuadros crónicos de recurrencia, ¿viste? Porque a veces, y antibióticos a los 15 días, antibióticos y ya no es culpa de la bacteria, digo yo, ya es culpa de uno que le está dando terreno para que esa bacteria nos infecte permanentemente. Bueno, por un lado, con homeopatía se pueden tratar esas recurrencias para que vayan disminuyendo en intensidad y en frecuencia, y a la vez en los cuadros agudos también se pueden tratar y hacer que salga muchísimo más rápido, a veces que incluso que un antibiótico, ¿no es cierto? Bien, bien. Y normalmente, hablando justamente no es que el tratamiento homeopático probablemente venga a suplantar a un tratamiento antibiótico para determinado cuadro, sino que... Depende, a ver, uno como médico, en infecciones puede tener un montón, ¿no es cierto? Un espectro amplísimo de tipos de infecciones, algunas normales y algunas muy graves, ¿no es cierto? En la medida en que un médico homeópata va teniendo experiencia en su campo, en determinadas patologías, puede ir soltándose para decir, bueno, puedo prescindir de algunas otras cosas. En otra, cuando uno está inseguro, o como te decía antes, si uno no encuentra el medicamento que ese paciente necesita y por las dudas da algo más o menos similar y siga haciendo el tratamiento que estaba haciendo, o sea, si digamos el pronóstico de la enfermedad lo amerita, bueno, o hay que derivar al especialista que continúe con el tratamiento que está llevando a cabo, porque cuando los pacientes vienen con un tratamiento ya indicado, digo, bueno, primero usted va a seguir con eso, porque si yo saco eso y después el paciente o mejora o se agrava, no voy a saber qué dio resultados y sacar esto entonces lo mejor que siga con el tratamiento que está tomando y que está haciendo, y en la medida en que vaya mejorando con la medicación homeopática, vamos a después ir retirando lo voy a derivar al especialista para que si es necesario vaya sacando la... ¿Y vos, particularmente, una pregunta puntual, no desde el punto de vista homeopático, sino desde el punto de vista tuyo, médico particular, ¿vos solés hacer algún tratamiento de la medicina, digamos, occidental o...? Ahora es muy poco, te estoy diciendo muy poco. Sí, lo que suelo hacer es continuar las recetas a lo mejor de otros médicos mientras sigo con el tratamiento, ¿no es cierto? Que es un caso de hipotiroidismo, que sabes que controlas la TSH, las hormonas, y bueno, vos podés continuar con el tratamiento y después, si hiciera falta, que vemos que la TSH va bajando, bueno, a lo mejor la derivo al especialista para que le baje la medicación de la dosis, ¿no es cierto? Pero sí, es muy poco, por lo menos en casi todo me estoy manejando más con homeopatía. Volviendo un poquito al tema de los medicamentos, vos hablas de medicamentos, usás lo mismo que nosotros, el mismo término, determinado medicamento. Probablemente a veces nosotros usamos el término de droga, tal droga para la hipertensión arterial, tal droga. Vos usás el término medicamento. Nosotros en el tipo de medicina que ejerzo yo, estos medicamentos vienen desarrollados por grandes laboratorios que invierten muchísimo dinero en desarrollarlos, y tienen diferentes fases de investigación, primero a nivel molecular, bueno, después en animales, después en pacientes enfermos, después la última fase de investigación en la población en general. Ese desarrollo de la creación de una droga para la hipertensión arterial, por ejemplo, o para bajar el colesterol, por ejemplo. ¿Cuál es el desarrollo de un medicamento, el desarrollo de investigación de un medicamento homeopático?
Claro, o sea, a ver, el 90% de los medicamentos que estamos usando son los que se empezaron a usar hace 200 años cuando nació la homeopatía. Ajá. O sea, mientras se respeten las leyes y principios homeopáticos en la forma de administrar el medicamento, vamos a tener cero efectos secundarios y no va a haber riesgo de ningún tipo, y el medicamento va a actuar. O sea, cuando vos tenés la similitud sintomática entre el medicamento y el paciente, el remedio va a actuar y va a provocar un proceso, va a despertar en el paciente un proceso de curación. Depende la enfermedad del paciente, el proceso puede provocar una curación total o puede simplemente ser parcial, ¿no es cierto? La experimentación se hace eso, lo que te decía, se van tomando las patogenesias, o sea, se busca experimentadores que generalmente a veces son familiares de los mismos médicos o todos los voluntarios. O sea, esto se hace con voluntarios, con personas voluntarias. Por eso, al no tener un laboratorio que te patrocina, que invierta dinero, no, es todo a costas nuestras. Incluso a veces a los experimentadores se les pide estudios previos para corroborar que tiene cierto grado de salud, y bueno, los tenemos que costar nosotros mismos, ¿viste? Entonces a veces se hace un poco más lento el proceso, ¿no es cierto? Pero ahora con el tema de la comunicación se está mejorando muchísimo esto, porque ya ahora tenemos historias clínicas de alguien de Noruega, de Finlandia, de China, que estamos unificando todos los casos que tienen ellos, más los casos que tenemos nosotros, y entonces se está logrando muchísima casuística, ¿no? que es lo que más avala a la homeopatía. Asimismo, o sea, la casuística, o sea, como te decía, en homeopatía no hay un remedio para la hipertensión o para el dolor de cabeza. Hay un remedio para el dolor de cabeza de Juan, con toda la característica de Juan, que va a ser distinto al remedio que va a necesitar Susana con su dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, también ahí se enlentece también muchísimo el tema de la casuística, ¿no es cierto? O sea, no hay remedios para determinada enfermedad, como a veces y se trata de hacerlo, ¿viste? O sea, a veces los laboratorios es como que presionan para que el remedio sirva para esto y medio como que hasta se puede autoadministrar, ¿no? Está pasando en la homeopatía. En Francia hay laboratorios grandes como Guaron, y hay otros laboratorios muy grandes que hacen como un complejo de remedios homeopáticos para el dolor de cabeza o para el insomnio, y no llega a ser homeopatía, ¿viste? Entonces, y los resultados también son parciales, ¿no? Porque no tenés la totalidad del paciente. Entonces es como que al no tener la totalidad siempre lograr la mejoría es parcial, o se mejora una cosa, pero ahí aparecen otras cosas. Entonces no es lo ideal, lo debe ser, ¿no? Es buen ejemplo lo que vos acabas de decir, ¿no? No existe un medicamento homeopático para el dolor de cabeza, existe un medicamento homeopático tal vez para el dolor de cabeza de Juan. Claro, lo que es muy importante. ¿Tenemos una pregunta de la audiencia? Quería preguntar al doctor Cento si los cálculos de riñón pueden disolverse con el tratamiento homeopático. Muchas gracias, Esther. Perfecto. Bueno, Esther, lo que hablamos antes, ¿viste? O sea, si en homeopatía se trabaja, actúa muy bien sobre las enfermedades o los problemas que tienen muchos síntomas. Si ese cálculo te está generando dolores, molestias, es muy probable que con medicación homeopática se te puede ayudar a que mejoren los síntomas, que calmen los dolores, las molestias, ¿no es cierto? Si vos tenés un cálculo de determinado tamaño que está hace mucho tiempo ahí, o sea, es raro que se llegue a disolver el cálculo. O sea,
de todos modos he tenido pacientes que han venido con el frasquito con los cálculos, ¿no? O sea, han logrado eliminarlos cuando no son tan grandes. Ahora, de ahí a diluir un cálculo es difícil, porque lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la orina, pero durante muchos años para llegar a ir limpiándola, ¿no es cierto? O sea, Para un tratamiento mucho más prolongado y quizás mucho más que tenga que ver con profundos cambios de la persona, más que... Sí, higiénicos, dietéticos. Claro. En primer lugar, ¿no es cierto? Sí, porque si se formó es porque seguramente a nivel higiénico-dietético había hábitos tóxicos. Y entonces, primero hay que corregir esos hábitos y después la medicación puede ayudar a mejorar un poco la funcionalidad del riñón y todo el sistema excretor del riñón, pero está muy limitado. O sea, sí, en cálculos pequeños se puede hacer que el mismo lo elimine, ¿no es cierto? Que se elimine y se elimine sin dolor o con muchísimo menos dolor. Sintomatología. Claro. Bien, muy importante. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenas noches. Para el doctor Cento, que lo estamos viendo aquí en el programa por homeopatía, para una persona obesa con problemas de artrosis avanzada, ¿hay tratamiento? Hola. Aquí hay dos cosas, ¿no? La obesidad y la artrosis. La obesidad, como estábamos hablando recién, está muy relacionado con los hábitos, ¿no? Con el sedentarismo y la ingesta excesiva de alimentos o alimentos calóricos. En eso, sinceramente, no se la puede ayudar desde el punto de vista homeopático porque, una persona que aumentó 6 kilos en los últimos 2 meses, 3 meses, que probablemente está respondiendo a un problema de salud que está teniendo y quizás a lo mejor en eso se la puede ayudar. Ahora, cuando una persona hace más de 6 meses, hace un año que tiene este sobrepeso, esto es señal de que el cuerpo ya lo tomó como algo normal suyo, o sea, lo que le llaman la memoria biológica, o sea, el cuerpo ya aceptó que antes tenía 80 kilos y ahora aceptó que tiene 100 kilos. Entonces, lo normal es que siga manteniendo ese peso por la libre necesidad, la libre oferta y demanda, ¿no es cierto? O sea, consumo 3.000 calorías, voy a sentir apetito como para reponer esas 3.000 calorías. Eso es lo normal. Y la homeopatía va siempre favoreciendo lo normal. Entonces, aquí hay que romper un poco ese equilibrio y hay que ir en contra de la corriente. Entonces, si gasté 3.000 calorías, voy a tener que tratar de consumir 2.000, 2.500 para poder ir bajando de peso poco a poco. Por eso, como el remedio homeopático siempre te lleva hacia normalizar las funciones de tu cuerpo, lo más probable es que en eso no te pueda ayudar. Quiero hacer una aclaración de que hay muchos médicos que dan tratamientos para adelgazar, le dicen incluso a los pacientes que son remedios homeopáticos, algunos hasta le ponen nombre de remedios homeopáticos con una salvedad, con ciertas indicaciones que solamente un determinado farmacéutico las puede conocer, pero son medicamentos con anfetaminas, diuréticos, laxantes, o sea, es una mezcla de drogas de la medicina tradicional y no tienen absolutamente nada que ver con la homeopatía. Daniel, discúlpame que te interrumpa. Hago una aclaración y después después de la pausa vamos a responder a la segunda parte de la pregunta sobre la artrosis. Que es muy importante lo que está diciendo el doctor, porque eso también lo ve uno en el consultorio, que el paciente refiere estar tomando medicamentos homeopáticos y que en realidad no lo son. Son una mezcla de otros medicamentos de la medicina tradicional nuestra, anfetaminas, hormonas tiroideas y diuréticos, que se lo han dado al paciente como tratamiento homeopático y no lo son y no hacen más que daño, ¿no es cierto? Exacto. Eso es muy importante que lo hayas aclarado. Así que nos queda la segunda parte de la pregunta para después del corte. Nos vemos en unos instantes.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Este equipo está construyendo el verdadero cambio en Santa Fe. Sumate. El equipo del cambio. Roy López Molina, diputado. Lista 1. Mejor juntos. Unión Pro Federal. Sigue haciendo bien las cosas por nuestro pueblo, cumpliendo sueños que acompañan lo ya hecho, con esperanza, con amor, por San Francisco que lleva en su corazón. Sigo con Ignacio, intendente, trabajando por la gente en el camino de Martín. Sigue trabajando por los sueños de una ciudad que vive y no para de crecer. Sigo con Ignacio, intendente, trabajando por la gente. En San Francisco, con Ignacio García Aresca, sigamos bien. Lista A 540. Invité a Ignacio a debatir sobre los problemas de la ciudad, sobre la inseguridad, sobre las inundaciones, sobre la construcción de viviendas, para que la gente pueda elegir no por una foto, sino por las propuestas. Pero la respuesta fue negativa. Nosotros tenemos soluciones concretas para los problemas de los vecinos, porque el cambio ya comenzó. Este 5 de julio votá por un mejor San Francisco. Votá a Damián Peta Bernarte, intendente. Lista A 520. ¿Me consiguió los papeles que le pedí? El tema de la garantía es que... Permiso, soy Irma, la mamá. Mi hijo es un laburante, doy fe. Yo lo conozco, laburo con él. Yo era la maestra de Jorgito. Con la tarea me cumplía siempre. Yo lo veo pasar por la puerta del edificio todos los días a las 6 de la mañana. Yo lo conozco del club. Todos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso la ciudad te da la garantía y el préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Alquilar se puede. Si querés ir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, ahora la garantía sos vos. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás de tu primer día de clases? Yo estaba muy nervioso, aunque sabía que iba a poder. Como en los primeros días de un trabajo, con lo lindo de lo desconocido. Y ni hablar cuando tenés un hijo, pero enseguida te das cuenta de que en las cosas más importantes, el corazón te indica el camino. Decidir el futuro es un desafío importante. Y si tu corazón te dice que ya es hora de vivir mejor, hacele caso. El corazón no se equivoca. Con Miguel, el cambio en Santa Fe va por buen camino. Animate. Miguel Torres del CEL, gobernador. Jorge Boazo, vicegobernador. Lista 1. Mejor juntos. Unión Pro Federal. A vos, que te la vas a pasar buscando el mejor regalo para papá. No reniegues más. Andá a la agencia de Quiniela. Mirá bien todos los billetes de Telebingo. Elegí el tuyo y regaláselo. Mirá lo que tiene Telebingo para el Día del Padre. 230.000 pesos en efectivo, un Gold Trend, 2 BW Amarok y una Jeep Patriot espectacular. Para papá, mucha platita y 4 autos. Telebingo, un especial para papá. Luis Canalis, Luis Canalis es un tipo que cree en el laburo, que cree en el sacrificio, que cree en el esfuerzo, que cree en la familia, que cree en los amigos y que cree en el cambio, cree que el cambio es posible. Ese es Luis Canalis. Votá a Luis Canalis, lista A590 y hacé el cambio. Luis Canalis, intendente. Distribuidora Joe, temporada otoño-invierno de las marcas que vos ya conocés. Taverniti, Bando, Fullback, Ailit, Zero, Midway. Poné lindo a papá, lleva el mejor regalo y pagalo hasta en 12 cuotas con el plan Ahora 12. Distribuidora Joe, 25 de mayo 1888 y búscanos en Facebook. Espacio
asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Lucharemos contra la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial. Lista 4. Frente Justicialista para la Victoria. Charlando sobre homeopatía con el doctor Daniel Cento. Teníamos pendiente la segunda parte de la respuesta a la pregunta anterior, que había sido sobre obesidad y artrosis. Respondiste sobre obesidad, muy claro. ¿Y qué tenés para decirnos con respecto a la artrosis? Con respecto a la artrosis, sí, o sea, como lo decía antes, o sea, al ser una enfermedad bastante sintomática, se le puede ayudar muchísimo al paciente. Sobre todo a nivel sintomático, ¿no es cierto? O sea, se sabe que la artrosis es una enfermedad degenerativa en donde la capacidad de recuperación es muy poco o nula, o por lo menos eso es lo que se ha llegado a estudiar hasta ahora. Ahora, lo importante es que lo que yo digo es cuando se logra una mejoría con el remedio homeopático, el remedio homeopático no actúa como analgésico o antiinflamatorio. Si el remedio homeopático logra una mejoría de los dolores, es porque en cierta forma está frenando todo el proceso degenerativo que se viene formando. Porque lo que hace es mejorar la funcionalidad del sistema. Entonces, en una articulación que está con artrosis, lo que va a hacer es mejorar la función, la oxigenación de esa articulación. Con eso se van a ir flexibilizando un poco más los ligamentos periarticulares, se va a ir mejorando la lubricación de la articulación y los dolores van a ir cediendo y la movilidad se va a ir recuperando. Es por eso que en eso se observan mucha mejoría a nivel sintomático, ¿no es cierto? Corregime si estoy equivocado. Me parece entender que el medicamento homeopático va a favorecer procesos que para el organismo son normales, exacto, más que ir a atacar procesos extraños o que son anormales. Exacto. Y tratando de mejorar todo lo que es normal, esa normalidad sobrepase a la agresión patológica. Exacto. ¿Es así? Exacto. O sea, no va a atacar la patología en sí misma, no, va a mejorar la parte de la normalidad que pueda superar a la patología. El caso de una infección por una bacteria o un virus no va contra la bacteria o contra el virus, o sea, no existe el antibiótico homeopático o el antivírico. Claro. Actúa sobre el sistema inmunológico para que el mismo cuerpo se deshaga de él. Y no solo para que se deshaga de la bacteria, sino que tampoco para que no le dé terreno. Claro. Claro, al mejorar el sistema, iba a decir sistema inmunitario, no necesariamente, digamos, al mejorar la salud del cuerpo, ese es el mejor tratamiento para combatir determinada enfermedad. Yo, por ejemplo, el caso de las anginas, ¿no? Estas anginas recurrentes, yo hasta ya me empecé a traer a hacerle correcciones en la dieta a los pacientes porque me daba cuenta de que las personas que consumen muchos alimentos muy secos como quesos, cereales, harinas, tienen más tendencia a hacer una recurrencia de las infecciones. Y claro, uno se pone a pensar, o sea, empezamos con una sequedad de mucosas, claro, se te empieza a secar la garganta y eso facilita la anidación del germen. Entonces eso a veces no está ni relacionado siquiera con el sistema inmunológico, es algo fisiológico que yo estoy dándole terreno propicio al germen para que se anide, ¿no es cierto? Entonces, a veces mejorando un poco la alimentación, disminuyen un poco toda esta recurrencia de infecciones. Me parece advertir, Daniel, que permanentemente volvés sobre los hábitos higiénicos dietéticos. Es como que ustedes le dan extremada importancia a esto, ¿no? Porque te referís permanentemente a la alimentación y demás. Y terminamos como obligados a prestar la atención, ¿viste? O sea, porque estamos siempre justamente observando de cómo, en cómo está el paciente
que viene a vernos, y empezamos a observar que, claro, a lo mejor la artrosis que tiene en cadera tiene que ver porque la rodilla le está funcionando mal y automáticamente empezamos a hacer una observación global y entonces al armar ese rompecabezas de Juan o de Pedro, terminás dándote cuenta de que, claro, esto tiene que ver con esto otro que tiene para allá y todo, y hasta... Y aparte en la historia clínica homeopática, como te decía antes, o sea, para ver, hay determinados medicamentos que se dan en una persona que tiene necesidad de comer cosas saladas y agrega sal en forma tremenda a las comidas, y hay otras personas, otros remedios que actúan en personas que tienen necesidad de comer cosas agrias o necesidad de comer cosas dulces. Y entonces ahí es como que estás obligado a ir observando, mira, esta persona, cada vez que come, todas las personas que comen cosas, tienen necesidad de cosas dulces, también tienen esta otra patología. Entonces es como que en ese rompecabezas vamos dando cuenta que hay ciertas piezas que coinciden en un montón de enfermedades, ¿no? Yo, por ejemplo, yo veo muchos pacientes que vienen a verme con el diagnóstico de colon irritable o colon neurogénico. Y yo he visto que hay 2 o 3 alimentos que provocan esta sintomatología. Una es el queso, que produce un estreñimiento bastante severo del colon, y otro es el azúcar, todo lo que contenga azúcar, que produce gases y distensión adentro del colon. Entonces no se pueden eliminar los gases, empieza con dolores, molestias, hinchazón, sensación de inflamación. Y entonces a veces se lo atribuyen a que es neurogénico, nervioso, y no, a veces parece es higiénico dietético, o sea, el 90% de los casos, obviamente que también está relacionado con los nervios y todo, o sea, pero en muchos casos... Está claro. Tenemos una pregunta de la audiencia. Saber, preguntarle al doctor Cento sobre la colitis ulcerosa y el lupus. Gracias. Perfecto. Bueno, en colitis ulcerosa he tenido pacientes que han mejorado muchísimo la sintomatología. También yo no permití que deje a su tratamiento farmacológico que estaba tomando. Es más, la mayoría de los pacientes les dije que continúen con el tratamiento. Algunos pacientes habían dejado el tratamiento ya porque se habían cansado, no habían obtenido los resultados que esperaban, y bueno, entonces ahí sí tuve la libertad de hacer solamente tratamientos homeopáticos. Se logra una gran mejoría en un gran porcentaje, y las colitis ulcerosas, viste que tienen recidivas, ¿no es cierto? Hacen PUSET o episodios de agravación, ¿no es cierto? Y bueno, lo que se logra es que estos episodios se vayan extendiendo en tiempo, o sea, que vayan siendo cada vez con menos frecuencia y que vayan disminuyendo la intensidad de los síntomas, de las molestias, ¿no? Yo en colitis ulcerosa también esto lo veo muy a menudo. El trastorno está muy relacionado, ¿no? El trastorno a veces por alguna situación emocional no resuelta, ¿no? A veces tiene que ver, yo me estoy acordando en este momento de un caso de un papá que estaba muy preocupado por la salud de su hijo, y de ahí en más empezó con una colitis ulcerosa. Y con el tratamiento homeopático no solo que mejoraron los síntomas de la colitis ulcerosa, sino también las preocupaciones desmedidas que tenía por la salud de su hijo. O sea, no es que lo va a hacer indiferente a la salud de su hijo, no. Lo va a hacer que su ansiedad sea exactamente, o sea, que no lo enferme, que la ansiedad no lo enferme. ¿Mm? Y la segunda parte de la pregunta era sobre el lupus. El lupus, en los últimos años no he tenido muchos casos que han venido a verme, pero sé de tratamimientos que se pueden hacer, sé de medicamentos que actúan. Hay libros de homeopatía escritos sobre tratamientos hechos para el lupus, en donde se pueden mejorar, los síntomas se pueden mejorar mucho, y he tenido conocidos pacientes que me han comentado de que han sido tratados homeopáticamente por un lupus,
y han andado muy bien, o sea, sin tener que llegar a las enfermedades, a los fármacos como los inmunosupresores y todo. Bien, y en ese caso, digamos, la forma de actuar del medicamento homeopático vendría a ser siempre el mismo, ¿no es cierto? Sí. Reforzar lo sano, digamos. Y el lupus también está muy relacionado a... no sé si la medicina tradicional lo ha podido hacer esta relación, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista homeopático también está muy relacionado con problemas emocionales que no resueltos. Pero también mucho con intoxicación, más allá de que sea una enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, más allá de que sea una enfermedad autoinmune. Es más, por ejemplo, en las tiroiditis autoinmunes están muy relacionadas con el exceso de ingesta de harinas. A los pacientes les sacan, hay estudios de hecho que les quitan totalmente las harinas, sobre todo, yo creo que deben ser las TAC, trigo, avena, cebada y centeno, y los anticuerpos antitiroideos empiezan a disminuir casi a lo normal, ¿no es cierto? Entonces, autoinmune, pero... no por nada están relacionadas la autoinmune con la diabetes, que también tiene un componente autoinmune, y con la tiroiditis, que tiene un componente autoinmune, ¿no es cierto? Y con la enfermedad, digamos que mencionaste los alimentos, los TAC, la celiaquía, y con la celiaquía, ¿no? Sí. O sea, la asociación hipotiroidismo, diabetes está más que establecida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero tenemos primero una pregunta de la audiencia que es más importante. Hola, buenas noches. Quería consultarle al doctor Cento si la medicina homeopática puede regular el periodo menstrual, la depresión y la hipertensión. Y también quería consultarle que al salir a caminar no elimino toxinas, o sea, no transpiro, y sí se me hincha mucho el cuerpo. Si la medicina homeopática lo puede regular a eso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, fueron 4 preguntas en una. Se me escapó una. Los problemas menstruales, los dolores menstruales. Dolores menstruales o irregularidades menstruales. Irregularidades menstruales. Bueno, en eso sí se logran muchísimos resultados, tanto en los dolores como en las irregularidades menstruales. Es más, a veces yo a los pacientes, a las mujeres que tienen arriba de 47, 48 años, y a lo mejor la vez pasada viene una mujer que hacía 3 años que no menstruaba y volvió a tener una menstruación. Le digo, bueno, a lo mejor había un folículo ovárico que había quedado dormido ahí y el remedio homeopático lo despertó. Así que por la duda tengan cuidado, que también a veces podría llegar a haber algún embarazo cuando menos se lo esperaba, ¿no es cierto? Después... pregunta sobre la hipertensión arterial. De hipertensión, bueno, lo que estuvimos hablando antes, o sea, la hipertensión es muy poco lo que se puede lograr por el hecho de que son enfermedades silenciosas. O sea, el médico homeópata para tratar al paciente necesita los síntomas y los síntomas detallados. No es lo mismo que me diga tengo dolor de cabeza que me diga tengo dolor de cabeza de tipo opresivo, del que nace en la nuca y va hacia la sien derecha, o que sea de esta forma, o que venga a tal hora, o cada vez que como esto. Entonces, si el paciente es observador y tiene síntomas, hasta la hipertensión quizás hasta se podría llegar a tratar. Pero por lo general, como la hipertensión es una enfermedad asintomática, es un poco difícil de tratar con medicación homeopática. Otra parte de la pregunta decía que ella sale a caminar y no transpira, y se hincha. Eso es lo que te fijaba la pregunta. Yo, o sea, no soy experto en todo esto, pero yo lo que intuyo es que le falta, o sea, hay que disminuir las ingestas y aumentar la actividad física. Obviamente que esto no hay que hacerlo en forma brusca, o sea, si está caminando 10 cuadras y que empiece caminando 15 y a la semana camine 20 y a la semana 25 y a la otra semana 30, y que siga siempre en forma progresiva, y en algún momento va a llegar a caminar 1 hora, y cuando camine esa hora a lo mejor va a poder llegar a correr 1 minuto, 2 minutos, y de a poquito
hasta hacer eso. Obviamente que si no hay que ver clínicamente qué está pasando, o sea, puede estar fallando los riñones, puede estar fallando otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, tendría que verlo un médico clínico, evaluar a ese paciente, ¿no es cierto? Pero si hizo todo eso, yo creo que todo lo que sea retención de líquido, falta de transpiración, me parece que tiene que ver un poco como una inactividad, como que el metabolismo se pone un poco lento y la única forma sana y natural que conozco de acelerarlo un poco es con actividad física. Un comentario voy a hacer y una pregunta yo. Con respecto a la hipertensión arterial, yo he tenido pacientes que vos lo has derivado a médico clínico del cardiólogo para tratar una hipertensión que fue el motivo de consulta en tu consultorio. O sea, como que vos sabés hasta dónde podés y obviamente Exacto. Con la hipertensión yo he recibido pacientes que me derivó el doctor Sento para que me trate usted la hipertensión arterial, eso lo puedo, me tocó a mí. La otra pregunta que te iba a hacer, quiero que nos digas qué podés hacer vos desde la homeopatía, una enfermedad que tiene mucho que ver como expresión de alguna otra cosa que puede esconder es el asma, ¿no? La patología respiratoria y el asmático tiene mucho que ver con cuestiones, digamos, de orden psicológico, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué pueden hacer, por ejemplo, con esa patología? No, se pueden tratar perfectamente y como decía antes, o sea, se logra que los cuadros agudos sean más suaves, y de a poquito que se vayan suavizando esos cuadros agudos y que las recurrencias se vayan disminuyendo cada vez más. ¿Viste? O sea, tienen mucho por hacer ahí. Sí. Bien. Sí. Nos están pidiendo un corte, Dani, así que vamos al corte y volvemos en un minuto. Dale. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Yo elijo a la gente. Yo elijo seguir construyendo juntos una Santa Fe mejor. Miguel Lifshitz, gobernador. Seguimos siendo el cambio. Lista 6. Frente Progresista Cívico y Social. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Una alternativa en serio. Rubén Traverso, intendente. Oscar Martínez, gobernador. Frente Renovador de la Esperanza. Lista 8. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Yo elijo a la gente. Yo elijo seguir construyendo juntos una Santa Fe mejor. Miguel Lifshitz, gobernador. Seguimos siendo el cambio. Lista 6. Frente Progresista Cívico y Social. Tal vez muchos ya lo olvidaron, pero yo no. Cuando Juan dejó el gobierno, el 70% de los cordobeses de capital y de interior aprobaban su trabajo. ¿Y eso le asegura ser el próximo gobernador? Para nada. Como candidato, le da más responsabilidad y más compromiso. Lo obliga a ser más confiable y más seguro. Cuando me ofreció integrar la fórmula, me dijo: Martín, quiero que trabajemos juntos, porque esta tierra, más que nuestra provincia, es nuestra patria. Y después agregó: ¿y sabés qué? Los próximos años van a ser muy buenos para la Argentina, pero todavía mucho mejores para Córdoba. Ahí nomás le respondí: vamos, Juan, llevemos a Córdoba a un lugar más alto que el que alcanzamos con vos y con José Manuel. Gracias a Dios, no estoy solo. Me acompaña un equipo renovado que se quiere comer la cancha. Y en Martín Yarlora, que es una gran persona. Tengo un compañero de fórmula joven, talentoso, exitoso, que ya mostró en San Francisco que sabe gestionar. Quiero ser gobernador otra vez para llevar a Córdoba más y más alto. Y no tengo duda, pero ninguna duda, que lo vamos a lograr. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Como gobernador de la provincia voy a conducir la policía, con todas las facultades que me da la Constitución provincial, porque para nosotros la lucha frontal contra el delito es una prioridad. Tengamos fe. Yo tengo fe en vos. Lista 4. Frente Justicialista para la Victoria. Omar Perotti, gobernador. Alejandro Ramos, vicegobernador. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás de tu primer día de clases? Yo estaba muy nervioso, aunque sabía que iba a poder. Como cuando subís por primera vez a un escenario. Te pones con todo y le agarrás la mano. Y cuando te casás, ¿en qué me estoy metiendo?, te preguntás. Aunque te la jugás igual,
porque lo sentís. Decidir el futuro es un desafío importante. Y si tu corazón te dice que ya es hora de vivir mejor, hacele caso. El corazón no se equivoca. Con Miguel, el cambio en Santa Fe va por buen camino. Animate. Miguel Torres del gobernador. Jorge Guaso, vicegobernador. Lista 1. Mejor juntos. Unión Profe. Kevinston tiene un regalo especial para papá, porque papá es especial y se merece un regalo diferente. Kevinston. 25 de mayo de 1984, San Francisco. Feliz día, pa. Bueno, continuamos en Aquí Ahora Salud con el doctor Daniel Cento, charlando de homeopatía. Dani, ¿cuánto en general duran los tratamientos homeopáticos? Porque es una consulta frecuente incluso en las nuevas otras. Este medicamento que usted me da, doctor, ¿es para toda la vida? ¿Me va a curar algo? A ustedes también me imagino le pasa lo mismo. Y bueno, sí, es la pregunta eterna, ¿no? de los pacientes y a veces es algo difícil de responder porque no depende solamente del tratamiento que esté haciendo, que esté impartiendo el médico, sino depende muchísimo de lo que hace el paciente. ¿Por qué? Si un paciente se enfermó, obviamente que hay enfermedades genéticas, hay un montón de enfermedades que no tienen mucho que ver con lo que hizo el paciente, pero el 90% de las enfermedades que tenemos en la actualidad tiene que ver con los hábitos higiénico-dietéticos que ha llevado el paciente, los hábitos tóxicos, o sedentarismo, o exceso de actividad física, o falta de descanso, o mala alimentación, bueno, ni hablar de todo lo que sean toxinas, de drogas y de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente lo enfermaron sus hábitos, yo le puedo dar un medicamento para que se vaya curando y vayan desapareciendo los síntomas. Pero mientras él permanezca con esos hábitos que lo enfermaron, no se va a curar. Entonces va a tener que depender de medicamentos, sea homeopático, alopático o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, entonces, en la medida que el paciente vaya haciendo un cambio en todos sus hábitos, empiece a transitar por una vida más saludable, tiene todas las posibilidades de que un montón de enfermedades, ¿no es cierto? Obviamente, ya estamos. Hay enfermedades en las que solo se puede paliar, se puede ayudar, se puede acompañar, se puede aliviar. Y en otras se puede curar, ¿no es cierto? O sea, Dani, y con respecto a la medicación de la que estás hablando, ¿existe una amplia disponibilidad de, por ejemplo, nosotros para tratar una hipertensión arterial tenemos 10, 15, 20 medicamentos, ¿no? Para tratar y diferentes enfermedades tenemos nuestro arsenal terapéutico, digamos, ¿no? En cuanto a drogas. ¿Ustedes en homeopatía disponen de un amplio arsenal de opciones terapéuticas? Sí. Hay más de, no sé, 10.000, 20.000 medicamentos ya experimentados en homeopatía. Y obviamente que la elaboración del medicamento homeopático desde un principio lleva su tiempo de elaboración y su trabajo, ¿no? Porque trabajar de una dinamización, una 200 centesimal, que hay que diluirlo 200 veces, uno en 100, e imprimirle 100 sucusiones a cada medicamento, bueno, lleva su trabajo, pero... Discúlpame, sí. Que nos expliques un poquito qué querés decir con todo eso. Bueno, tiene que ver, bueno, un poco de eso. El medicamento homeopático, vale aclarar que no tiene sustancias químicas, porque en el proceso de elaboración se van reduciendo cada vez más, se lo somete a muchas diluciones y sucusiones, golpes que se le imprime a la sustancia diluida en un solvente, que hace que se vayan perdiendo todos los componentes químicos. Y, por ejemplo, la escala más utilizada en homeopatía es la escala de centesimal, o sea, diluir 1 en 100, 1 en 100, 1 en 100, muchas veces, o sea, 200 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Y entonces, a partir de la 12 centesimal ya no queda ni un átomo de la sustancia original, solo queda una vibración. Pero, justamente, el hacer, bueno, con lo que te decía antes, o sea, el farmacéutico ya tiene preparado la 199 o la 999 para llegar al último paso, que es la 1000, y hay todo
una asociación de farmacéuticos que se van pasando. Yo elaboro este medicamento, vos elaboro aquel, y nos pasamos las dinamizaciones. Se traen medicamentos de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, de farmacias que ya son de muchos años, ¿no es cierto? Hace 200 años que se vienen elaborando medicamentos homeopáticos y los medicamentos homeopáticos más utilizados hace 200 años que se vienen utilizando, o sea, como decía antes, mientras se continúe con las reglas y principios homeopáticos, el medicamento va a ser fiel siempre. Bueno, Daniel, nos están pidiendo que terminemos el programa. Yo seguiría preguntando porque me interesa muy mucho. Bueno, resta agradecerte. A mí me gustaría dejar puntualizar una cosa, ¿no? Las repetidas veces que ha hecho mención el doctor Cento al tratar de llevar una vida saludable, ¿no? Que es lo que permanentemente decimos en este problema. Así que bueno, nuevamente gracias. No. Bueno, y a ustedes los espero el próximo jueves a las 21 horas para compartir un nuevo momento de Aquí Ahora Salud. Buenas noches, hasta luego.